Aclaraciones. Esta historia fue posiblemente adaptada y traducida en inglés por Sage24, o sea yo, pero puede contener algunos errores de traducción en cosas como los nombres de los personajes, ambiente, kids, o puede contener errores al referirse a algún personaje en sí, y por ejemplo a veces se le define como por ejemplo ella, a pesar de que el nombre es masculino o es masculino en sí. No entorpecería la redacción de la historia, pero podría llegar a confundir más de uno. Por eso lo aclaro de antemano. Y también le recuerdo a que esté viendo este video que puede comentar su historia que conozca o suya en los comentarios, ya sea de Abinotel, Hello Voz, My Hero Academia, Telaja, Dragon Ball, Naruto, cual sea. Yo estaré atento y la revisaré para ver si son aptas para el canal. Ya sin más cháchara ni mariquera, que comience el video. Disfruten. Contrato asesino. Creado por Bubblyship. Adaptado a video y traducido por Zeus 2024. Todos los derechos de My Hero Academia y las creepypastas están reservados a sus respectivos autores. Midoriya Izuku tenía 14 años cuando casi se ahoga en lodo. Y tenía 14 años cuando comenzaron los ataques suicidas en su escuela. Al principio fue pequeño. Leves murmullos sobre su desaparición para siempre. Pequeños codazos e insultos. Entonces, un día, estaban viendo una película para la clase de literatura. Una sola película, donde uno de los personajes se suicidaba con medicamentos. Una escena sombría y silenciosa. Alguien en la primera fila, con una voz demasiado alta para su comodidad, se había recostado. Cruzó los brazos y miró a Izuku de reojo. Ojalá fuera Midoriya, dijeron. Izuku se estremeció. El resto de la clase lo miró, luego a la profesora. Una mujer mayor con un hombro dolorido y un bastón. Su audición, sin embargo, era fantástica. Parte de su peculiaridad. Los estudiantes esperaron. Esperaron permiso. Izuku esperaba desesperadamente que ella pusiera un límite. Ya lo habían lastimado bastante. ¿Hasta dónde querían llegar? Kacchan la miró con los ojos muy abiertos y los puños apretados. Parecía que quería saltar por encima del escritorio y golpear a la maestra, al chico que lo dijo y a Izuku. Todo de una vez. La maestra solo pasó a la siguiente página del libro sobre su escritorio. No se pronunció palabra alguna ese día. Solo el leve chasquido de su chicle. Después de eso, todo era libre, en realidad. A cualquiera que quisiera se le permitía. Y así lo hicieron. Empezaron a aparecer notas. Aparecieron lirios araña en su escritorio. Burlas que lo obligaron a quedarse quieto e intentar no sollozar. Querían que se suicidara. Eso fue, por mucho, lo peor que ha soportado. Hizo que la escuela pasara de ser un infierno a una crisis total. Si no fuera por sus amigos en casa, que lo consolaban con pañuelos suaves y gritos furiosos sobre los otros niños, él no sabía qué habría hecho. Solo un año más. Durará hasta el próximo mes de abril. Repetía eso día tras día. Slenderman, aunque no tenía rostro, parecía furioso cada vez que Izuku llegaba a casa con más flores rojas y notas. Sin embargo, no le obligaba a tirarlas. Las coleccionaba. Tomó fotos junto a periódicos con la fecha claramente impresa y le prometió a Izuku que no se preocuparía. Izuku intentó no hacerlo. Pero las notas empezaban a afectarle. Que agache la cabeza. Que lo golpeen. Que se muerda la lengua y espere, rece, misericordia. Un indulto. Entonces el profesor repartió los papeles. ¿Cómo odió Izuku ese día? La descarada decisión de qué carrera elegir. Cómo el profesor repartió los papeles, alegre y alegre, como si olvidara que alguien tendría que recogerlos. Ese alguien probablemente sería Izuku. La obvia declaración de Kacchan de ser el líder no tardó en llegar, y los demás chicos comentaron que era obviamente apto para la UA. Y luego, los profesores comentan. Oh, Midoriya, ¿no quieres ir también a la UA? El profesor había tarareado, con un brillo en sus ojos. Ese fue el peor día de clases. El peor día de su vida. Podía saborear el jugo de manzana, sentir las miradas mientras su peculiaridad quedaba expuesta de nuevo. Estaba de vuelta en el campamento con gente, grande y aterradora, gritándole. Kacchan no se portó bien con eso. Era ruidoso, explotaba tanto en sentido figurado como literal, y se acercaba muchísimo al espacio personal de Izuku.
Sus seguidores lo criticaron, lo animaron hasta que el rubio finalmente hizo lo único que Izuku esperaba que nunca hiciera. Kacchan era el único que aún no lo había provocado. El único chico que lo acosaba activamente y no cruzaba esa línea. Su viejo amigo de la infancia. Era la única salvación que evitó que Izuku cayera en la desesperación en la secundaria. Esa línea invisible que no se atrevía a cruzar era lo único que mantenía la esperanza de Izuku en la humanidad. Conservaba el apodo de Kacchan. Luego le dijo que se lanzara al agua y todo se detuvo. Izuku no podía respirar. No podía sentir. Era como si le hubieran vaciado todo lo que lo hacía ser, dejándolo como un cascarón vacío mientras los demás niños se reían entre dientes antes de llevarse a Kacchan a otro lugar. No es que a Izuku le importara. Ya no. El camino a casa fue vacío. Deslucido. Arrastraba los pies, entumecido y no del todo presente. Las palabras resonaban en su mente como un regusto que no desaparecía del todo. Luego, al momento siguiente, se estaba ahogando. Izuku ni siquiera lo oyó. Ni siquiera lo notó. La baba lo envolvía, verde y asquerosamente parecida a una alcantarilla. Intentaba abrirse paso hasta su boca, hasta su nariz, envolviéndolo y asfixiándolo. Izuku intentó gritar, patalear, pero lo detuvo. La voz lo provocaba, apagada y distante. Izuku parecía estar acabado. Había tenido un día difícil. Había estado al borde de las lágrimas o del vómito durante todo el camino a casa, y aún no había recuperado del todo sus pensamientos. No ayudaba que la falta de oxígeno empezara a nublarle la visión. Entonces extendió la mano y, tan fuerte como pudo, apretó el globo ocular de la persona. Gritaron y le dieron a Izuku la abertura justa para salir. No dudó en arrastrarse, tosiendo y escupiendo la sustancia viscosa que le quedaba mientras respiraba sin parar. Sus uñas se clavaron en el hormigón hasta que se le llenaron de sangre. Mocoso, maldito mocoso, te voy a matar. Izuku se giró, con el rostro horrorizado mientras el hombre Slimer regresaba hacia él con veneno en la mirada. ¿A quién debería invocar? ¿A Hane? ¿A Odie? Buscó en su interior, listo para invocar a alguien, y entonces... estoy aquí. Por una vez en su vida, un sueño se hizo realidad. All Might. All Might. Él estaba allí para salvarlo. Izuku solo podía observar, fascinado, cómo All Might aplastaba al villano como el increíble y fantástico héroe que era. De un solo golpe, salvó a Izuku, derrotó al hombre malvado y se mantuvo erguido y orgulloso. Izuku quería llorar y aplaudir. Pero, en cambio, temblaba de emoción mientras pedía tímidamente un autógrafo. All Might, el hombre del momento, por supuesto, accedió. Porque era All Might. Era el mejor y más genial héroe. No rechazaría a un fan. Ahora, jovencito, tengo que irme. Ah, de hecho, tengo una pregunta. Dijo Izuku, haciendo un gesto rápido con la mano. Rápido. All Might se quedó mirando fijamente por un momento. Las comisuras de sus labios se crisparon, como si Izuku estuviera amenazándolo. Esos tics hicieron que la mano de Izuku flaqueara. ¿Sabía el don de Izuku? ¿Lo sabía? Si es rápido, muchacho, había dicho All Might con la voz ligeramente tensa. ¿Puede alguien con un don malo ser un héroe? Preguntó Izuku. Por ejemplo, si el don fue creado para ser malo. Él simplemente tenía que saberlo. Tenía que obtener confirmación. Tenía que saberlo. Esto era todo lo que Izuku siempre había deseado. Que All Might dijera que sí, aunque fuera por un momento. Recibir ese apoyo, esa confirmación. Saber que All Might se inclinaría y susurraría una confirmación de que años y años de esperanza no se habían desperdiciado. Pero eso no sucedió. All Might no esbozó una sonrisa amplia, ni hizo una pose grandiosa ni declaró el valor de un héroe. Miró a Izuku a los ojos y se quedó sin aliento por un instante. No. El mundo de Izuku, en ese momento, se derrumbó por completo. All Might no estaba teniendo un buen día. Su límite de tiempo se acortaba un poco. Estaba cada vez más agotado. Sir Newteye presionaba a un niño para que usara su don, pero no le encajaba del todo. Un villano se le escapó por las alcantarillas y, hay que admitirlo, All Might era terrible en ellas. ¿Y qué encontró cuando finalmente logró atrapar al villano? Al hombre atacando a un estudiante de secundaria, nada menos. No era un adulto, ni siquiera alguien que pudiera defenderse. Un niño escuálido. Francamente, su mente estaba en todas partes mientras recogía al villano y le firmaba el autógrafo.
Solo quería estar en casa, en la cama, quería que sus heridas desaparecieran y quería encontrar un sucesor que perdurara. Entonces, el chico preguntó. La pregunta. La pregunta crucial. Por supuesto, All-Might iba a responder con un rotundo sí. ¿Por qué no lo haría? Cualquiera podía ser un héroe si lo intentaba. Esos ojos, sin embargo. Brillantes, abiertos, ansiosos por una respuesta. Pero no inocentes. Nada inocentes. Rezumaban esperanza, pureza, pero allí estaba esa mirada. Esa mirada de conocimiento, de experiencia. Como si el chico hubiera mirado a la muerte directamente a la cara, y ésta le devolviera la mirada. Esa era la misma mirada de All for One. Una mirada de conocimiento puro e inigualable. Un hombre que miraba a la muerte y le hablaba, como un viejo amigo. Así que dijo que no. Una decisión estúpida. Se le escapó. Porque no estaba pensando en el término general para las peculiaridades malvadas, para la gente que sufría sabía que sufrían por peculiaridades como esa, ¿por qué lo decía? Sino en la única peculiaridad que mató a su amo. Que mató a la mujer que prácticamente lo crió. El chico pareció desmoronarse ante esas palabras. Bajó la mirada hacia la calle, mordiéndose el labio inferior mientras intentaba contener las lágrimas. All-Might se arrepintió de haberlo dicho. Y no pudo evitar sentirse fatal por la reacción del chico. Pero se le acabó el tiempo, y el chico echó a correr. No podía detener al villano que acababa de intentar matar a un niño y al mismo tiempo enmendar su error. Tenía que elegir. Así que eligió al villano. Lo mantuvo cerca mientras se lanzaba al aire, asegurándose de que no se escapara mientras intentaba ahuyentar los pensamientos de cabello verde al viento, huyendo después de que All-Might probablemente aplastara sus sueños hasta convertirlos en polvo. Ojalá el chico no se rindiera, aunque solo un hombre se lo pidiera. Esperemos que All-Might no haya cometido uno de los peores errores de su vida. Hane decidió, mientras guardaba las sobras de la cena en el refrigerador, que odiaba a All-Might. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón de primera! ¿Quién miró a un niño directamente a los ojos y le dijo que no podía ser un héroe por un poder que parecía un poco peligroso? Ni siquiera preguntó cuál era su don. Parecía mirar a Izuku como si representara de villanos en lugar de a un niño pobre y tranquilo con un sueño. ¡Qué maldito bastardo! Quería correr tras él y aplastar esa sonrisa como una uva. Quería estrangularlo con su propio flequillo. Pero en cambio, allí estaba. Observando la luz bajo la puerta de la habitación de Izuku mientras él se saltaba la cena. Izuku no se merecía eso. En realidad, no se merecía nada de esto. No se merecía una casa vacía con padres ausentes que huían en cuanto podían, ni vecinos que lo dejaban con niñeras durante años, ni el acoso ni la peculiaridad descarada. Izuku era un niño brillante. De verdad. Un chico listo al que le encantaba ayudar, era rápido de mente y siempre veía lo mejor de la gente donde otros no podían. Lo intentaba. Se esforzaba con todas sus fuerzas, todos los días. Centrado en la luz al final del túnel con una beta casi obsesiva, no porque lo deseara tanto, sino porque era lo único que tenía para seguir adelante. A veces, Hane quería arrasar el mundo solo por el niño. Nunca imaginó que se encariñaría tanto, pero allí estaba. Observando la sombra de Izuku cruzar la luz bajo su puerta, con pasos silenciosos acompañando el movimiento. No cenó. Ni siquiera postre. Ni siquiera su bebida favorita. Y ni siquiera un vaso de jugo de naranja, una bebida reconfortante para él. Sabía que tenía algo que ver con el día en que descubrió cuál era su peculiaridad. Ahora era parte de él, lo entendía mucho mejor que a los demás, y viceversa. El jugo de naranja vs. El jugo de manzana fue más resultado de un trauma que de cualquier otra cosa. Un mecanismo de afrontamiento. Cuando Izuku recibió la noticia del don, cuando su vida quedó arruinada, no tomó jugo de naranja, sino jugo de manzana. No consiguió lo que quería. Así que, en cierto modo, asociaba el jugo de manzana y el jugo de naranja con cosas buenas y malas. Así que si bebía jugo de naranja constantemente, solo podían pasar cosas buenas. Fue un esfuerzo un tanto inconsciente, en realidad. Izuku probablemente no se dio cuenta de la magnitud del mismo. E Izuku era miserable. ¿Por qué no iba a serlo? All-Might le arruinó la vida. Sintió una opresión familiar en el pecho, lo que hizo que la mujer suspirara y dejara el plato. De verdad esperaba que intentara irse en lugar de deshacer su invocación. En fin. ¿Cómo podía Hane culpar a Izuku después de todo esto? Era solo un niño al que un adulto había dejado de lado.
Un adulto que era literalmente el símbolo de la paz misma. Menuda broma. Izuku no había sentido mucho durante el resto de la noche. Corrió a casa, con la cara mojada por las lágrimas y los mocos, el corazón latiendo con fuerza en su pecho y un dolor enfermizo en el corazón que solo empeoraba con cada paso. Intentó averiguar a quién invocar. Intentó descifrar sus emociones, el profundo pozo de alquitrán en el que se habían convertido. Nada funcionó. Estaba desorientado, confundido, trastornado, traicionado. Se suponía que All Might diría que sí. Él era un mentiroso. Era un mentiroso asqueroso. Era un hombre de mentiras horribles, horribles. Su espectáculo estaba mal. Estaba equivocado. Y estaba en todas partes en la habitación de Izuku, mirándolo fijamente. Rodeándolo. Izuku admitió estar aturdido mientras movía por la habitación, doblando pósteres en silencio y guardando figuras de acción. Pensó que si alguna vez renunciaba a All Might, nunca creyó que abandonaría a su héroe número 1, sería dramático. Lamentos, gritos, papeles rasgados. Sin embargo, Izuku, con los ojos hundidos y los labios secos, lo bajó todo en silencio. El suave tintineo de los platos en la cocina le recordó que había invocado a Hane sin querer antes, cuando corrió por la sala. Simplemente no le parecía bien tener la casa vacía. Pronto, su habitación quedó completamente vacía de All Might. Cajas ordenadamente apiladas en el fondo de su estrecho armario, para ser desempacadas si alguna vez sentía la necesidad. Izuku no estaba seguro de si alguna vez sentiría la necesidad. Tuvo su crisis nerviosa a la mañana siguiente, hay que admitirlo. Izuku se estaba cepillando los dientes, con el pelo como un nido de pájaros y la camisa arrugada mientras miraba fijamente sus ojos verdes, más apagados. Al primer sabor a menta, pareció despertar sus sentidos. Poner su mente en marcha, hacerla funcionar después de que se apagara ayer. Pasó la mañana llorando en el baño. Luego el mediodía. Y también la noche. Ese día no le importó mucho llamar a la escuela, demasiado devastado para hacer nada. Izuku no llamó a nadie ese día. Comió las sobras y lloró en una taza de leche tibia. Más tarde vomitó, aunque no vomitó gran cosa. All Might era un hombre malo. All Might destrozó a Izuku como nadie más lo había hecho. Todos decían que no podía ser un héroe, pero Izuku no podía creerles por culpa de All Might. Por la posibilidad de que dijera que sí. Y dijo que no. Tras un momento de silencio que Izuku recordaría el resto de su vida, dijo que no. Sus uñas se desgarraron de tanto mordérselas mientras reflexionaba sobre sus pensamientos, roto, confundido y total y completamente solo. Su peculiaridad era terrible. Iba a ser terrible. Eso dolió. Mucho. Había un arroyo torcido con curvas extrañas en el bosque que Izuku frecuentaba. Un arroyo tranquilo, no demasiado profundo con el agua fría que lo atravesaba. A veces se quitaba los zapatos y los calcetines y mojaba los dedos de los pies, sintiendo la corriente. Izuku no se quitó los zapatos ni los calcetines ese día. Se sentó, justo en medio del agua, cansado. Miraba fijamente la fina agua con una expresión tranquila y contemplativa. Empezó a temblar un poco cuando el viento arreció, tan insistente que le despeinaba. No es que lo intentara esa mañana. Izuku no podía ser un héroe. No hay más que decir. All Might lo dijo. Todos lo dijeron. Pensaba que All Might era diferente, pero, en realidad no lo era. Izuku no era especial, no nació para ser un salvador. Era un niño destinado a una vida de maldad. Su don era malo. Izuku sorbió por la nariz, hundiendo la cabeza en las rodillas. Lloró con todas sus fuerzas ese mismo día, con los ojos doloridos e hinchados. Nadie le preguntó cómo estaba. Él era el villano después de todo. Esto siempre estuvo destinado a pasar, ¿no? Izuku había sido advertido durante años sobre este desenlace. Todos y se refería a todos se lo habían dicho. Pero había sido un estúpido. Se aferró a una fantasía imposible que nunca debió suceder. Fue culpa de Izuku que esto sucediera. Había tantas señales. Simplemente nunca les prestó atención. Quizás podría conseguir un buen trabajo en un restaurante. A Izuku le gustaba cocinar a veces. O ser recolector de basura. Las calles estaban muy sucias. Le gustaba limpiar. El medio ambiente merecía algo mejor. Izuku se pasó una mano por el brazo, con los pies empapados. No estaría tan mal. Podría ser un héroe de otra manera. Estudiando peculiaridades, tal vez, en su tiempo libre. Probablemente vería mucho si viajara.
Podría hacerlo. O tal vez debería escuchar lo que decían los demás niños. Antes no lo hacía, y ahora mira dónde lo había llevado. Quizás tenían razón. Esa fue la primera vez que su don se desarrolló. Porque no solo la vio. No como los demás. No, la escuchó. Un silbido agudo resonó en el bosque, lo que hizo que Izuku levantara la vista. Otra alma. ¿Justo ahora? ¿En serio? Izuku no estaba seguro de poder hablar con alguien en ese momento. Quería acostarse bajo las sábanas y olvidarse de pensar por un momento. Quería fingir que nada existía. Pero en lugar de eso, decidió murmurar el nombre del alma sin mucho entusiasmo en su voz. Un reloj. Y allí estaba ella. Agachada frente a Izuku, una expresión de preocupación se dibujó en su rostro mientras lo miraba. Cabello largo y castaño ondulado, labios finos y piel bronceada. Su atuendo consistía en una sudadera con capucha azul sencilla y holgada, un top corto blanco y vaqueros manchados de aceite. Esos ojos, sin embargo, eran absolutamente fascinantes. Podía ver sus pupilas y los anillos verdes que las rodeaban, pero el fondo era un reloj. Como un cronómetro. Podía ver los números, las manecillas del reloj marcando el tiempo. Girando. Era fascinante mirarlo. Izuku casi quiso tocarlos. En lugar de eso, apretó las rodillas más contra su pecho. «Guau, chaval. Te hicieron un lío», dijo Clockwork con voz grave y ronca, y él oyó cómo se movían los engranajes cuando abrió más los ojos. Se moría de ganas de sacar su cuaderno, pero no estaba de buen humor como para hacer preguntas. Clockwork extendió una mano suave, rozando los mechones de la frente de Izuku. Probablemente observando su cabello despeinado y sin peinar. Izuku se encogió de hombros. ¿De verdad vas a escuchar lo que dijo?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Izuku se estremeció ante el recordatorio. Él es All Might, susurró Izuku. Sí, lo es. Zumbido de Clockwork, sentado directamente en el arroyo sin ninguna preocupación. ¿Y? Eso hizo que la cabeza de Izuku se disparara hacia arriba. ¿Qué quieres decir con I? Sus manos se movieron, señalando el aire y el cielo. Es el héroe número 1, era, mi héroe. Izuku contuvo el aliento, un sonido agudo en la garganta y algo desagradable. No se sentía bien. Se sentía estúpido, pequeño y completamente impotente. Como aquel niño, sentado de nuevo en la habitación oscura en una silla de plástico con sabor a jugo de manzana en la lengua. Su madre, de brillantes ojos verdes, evitaba su mirada. Y un detective cariñoso pero, equivocado. Todo a la vez. Escucha, Izuku, te voy a decir cosas muy importantes, dijo, tocándole la nariz suavemente. Su rostro se arrugó al contacto, lo que la hizo resoplar. ¿Hay algo que te impida ser un héroe? Él dijo. No pregunté qué dijo. Luego le pellizcó la nariz. Pregunté si hay alguna razón por la que no puedas firmar los papeles para intentar el curso de héroe en varias escuelas. Pero ¿y? Otro apretón en su nariz. ¿Sí o no, chico? Ambos sabemos que te volverás loco con ese cerebro tuyo. Pero All Might dijo que no podía. All Might era el héroe supremo y dijo que ni siquiera podía intentar ser un héroe. All Might. Otro apretón, rápido y preciso. Izuku respiraba perfectamente, pero lo mantenía anclado. Allí. Cada vez que su mente se distraía, era un ancla que lo aferraba a la tierra. No, dijo finalmente. Su expresión se suavizó. Así es. ¿Aún quieres ser un héroe? Yo y no lo sé. Sus dedos se apretaron un segundo. Creo que sí lo sabes. No tomes en cuenta lo que All Might o cualquier otra persona te haya dicho. Izuku Midoriya, ¿quieres ser un héroe o no? Yo, respiró hondo. Le dolía el pecho. Sí. Finalmente su mano se apartó de su nariz. Su expresión era suave y casi tierna. All Might es un gran héroe, y tú eres un ídolo, sí, había dicho Clockwork, pero la gente puede equivocarse, chaval. Tu don no importa cuando tienes pasión. Esa pasión, y se inclinó hacia adelante y le dio unos golpecitos en el pecho con un dedo. Tenía las uñas lo más cortas posible sin que sangraran, y él podía ver ligeras manchas de aceite y engranaje debajo. Y es lo que impulsa a cualquiera, chaval. Puedes tener el mejor don del mundo y aún así convertirte en cartero. All Might se equivocó, ¿de acuerdo? Y lo vas a demostrar convirtiéndote en un héroe. Conmigo y con quien sea que estés. ¿De acuerdo? Hablaron mucho esa noche.
Cualquier objeción que Izuku planteó fue refutada con palabras firmes y apretones de nariz. A otros niños no les gustaría. Un apretón en la nariz y el hecho de que realmente no pudieron detenerlo salió lanzado al aire. Sus profesores no lo apoyaron. No pudieron alterar sus opciones de escuela secundaria y no pudieron impedirle tomar el examen. Él era un villano. Este se ganó un fuerte apretón de nariz y una mirada firme. Soy una villana, Izuku, dijo Clockwork, con la mirada fija en él. Como si lo estuviera descuartizando, pieza por pieza. Maté gente. Los destrocé y disfruté con ello. Hay que ser un villano para reconocer a alguien, y tú no lo eres. No importa tu don. Hablaron mucho ese día. La última brasa de la esperanza de Izuku, su sueño de ser un héroe, fue alimentada lentamente por Clockwork. Ella fue muy cuidadosa, cuidando la llama hasta que volvió a ser un fuego rugiente. Quizás por eso su don la atrajo en ese momento. Porque no aceptaba un no por respuesta, e Izuku realmente necesitaba a alguien que no aceptara un no. No había vuelto del todo esa noche, cuando Clockwork lo acompañó a casa de la mano. Pero estaba allí, y no corría el riesgo de ser destruido por completo. E Izuku no era un desastre tembloroso y sollozante. Era una torre inestable con grietas y agujeros, pero podía ponerse de pie de nuevo. Eso era algo. Tenía que bastar, por el momento. Su contrato era nulo para ambas partes, ya que Izuku estaba demasiado distraído como para pedirle nada antes de estrecharle la mano para que no se separara. Clockwork se sentía como chocolate caliente derretido. Dulce y reconfortante. Familiar. Era como una especie de prima mayor, o una hermana mayor. A Izuku le gustaba. Especialmente cuando ella dejó un plan impreso para ingresar a la UA. Él lo miró, sintiéndose pequeño e impotente, sintiendo que intentar ingresar sería imposible. Entonces vio sus metas, sus esquemas, sus planes. Y se dio cuenta de que no era una colina gigantesca e imposible. Era una escalera larga con escalones cortos. Él podría hacerlo. Izuku lloró mucho esa noche, y también la siguiente. Convocó a un alma tras otra para contarles la noticia, para disculparse por el silencio y para abrazarlas. Para abrazarlas fuerte y no soltarlas, nunca soltarlas. Porque iba a hacer esto, con todas ellas. Era posible, y lo iba a hacer. All Might estaba muy ausente de la vida de Izuku. Empezó a buscar diferentes canales para ver sitios donde vender sus enormes cantidades de mercancía en línea y otros héroes para elegir su favorito. Eso, por supuesto, tenía una prioridad considerable. Investigó un poco y, después de un tiempo, se decidió por el Aserea. Izuku estaba bastante seguro de que era el salvador del campamento. Simplemente le ayudó. Saber que alguien que ya defendía a gente como él sería su nuevo favorito. Era una opción segura. Así Izuku no volvería a decepcionarse. Izuku desarrolló una nueva dieta con Slenderman, Oodie y Masky, junto con la ayuda de Hane. Tenía una rutina de ejercicios establecida, entrenando con diferentes armas según un horario, y comenzó a estudiar con más detenimiento sus tareas con algunas almas. También reservó un tiempo para reflexionar sobre lo que lo convirtió en un héroe, tomándose un tiempo para respirar y reflexionar sobre por qué quería salvar a otros. La luz en el túnel volvió a aparecer, más brillante que nunca. Sus pasos estaban manchados de lodo y pensamientos horribles, pero siguió adelante. Ben fue quien descartó los planos para la parte física del examen de la UA, que obtuvo legalmente. Izuku sospechaba que no se habían obtenido legalmente. Ben solo rió de su puchero y se alborotó el pelo antes de explicar el sistema general del examen. Robos. Tendría que luchar contra robos. Algunos valen ciertos puntos. Un puntaje suficiente permitió entrar a UA. Lo que significaba que estaba muy centrado en las peculiaridades físicas. Kacchan sería una apuesta segura. Izuku pasó la noche explorando la página web de la UA, con los ojos verdes fijos en la pantalla mientras analizaba los textos escritos. Los artículos de apoyo serían confiscados si se encontraban antes del examen. Sí, antes, Netsu, el director de la escuela, era famoso por su astucia y astucia. No tendría ni una sola errata aquí, precisamente. Lo que significaba que cualquier apoyo adicional que necesitara se le colaría. Francamente, a Izuku no le preocupaba demasiado la parte escrita, pero aún así siguió estudiando. Sin embargo, su principal plan se centraba en lo físico. Como arma, le convendría una cuchilla fina para excavar bajo los paneles del robot y acceder a su cableado.
Probablemente tendría que llamar a Hane desde el principio y pedirle que le fabricara cuchillos. O bien, podría ahorrar energía y darle los cuchillos a otra persona para que pueda ser convocado con ellos. La pregunta era, ¿quién sería el más adecuado para luchar contra robots con él? Podría hacerlo él mismo con decencia si seguía entrenando, pero debería buscar a un compañero si era posible. Jason estaba fuera, al igual que Ben. Ninguno de los dos tenía nada que hacer contra los robots sin pantalla. Smiledog era demasiado pequeño para causar mucho daño. Scarecrow sería una buena opción de transporte, pero no para atacar. Scarecrow quedaría destrozado. Slenderman aún no podía usar todos sus poderes, e Izuku ni siquiera estaba seguro de qué eran. Así que estaba fuera. Sin embargo, Clockwork se convirtió en la mejor opción en el momento en que describió su peculiaridad completa. Se llama enseñanza de ensamblaje, dijo una noche, con una lata de refresco en la mano mientras su mano libre apuntaba hacia sus ojos, que parecían un reloj. Puedo mirar cualquier cosa y ver exactamente cómo se ensambló y entenderlo al instante. Así que, prácticamente, puedo mirar a los robots y saber cómo destruirlos más rápido. Se puede decir con seguridad que Clockwork se convirtió en su primera elección. Estaba en forma y tenía buena destreza. Era ágil y no dudaba en actuar. Clockwork no estaba muy familiarizada con las armas, pero entendía lo básico de un cuchillo, y si tuviera la oportunidad, podría destrozar los cables de un robot en 10 segundos. Si lo que Ben había deducido era correcto, entonces el nivel de destrucción no era tan importante como la velocidad. No necesitaba destruir completamente a los robots, solo inmovilizarlos a tiempo. Clockwork sería su mejor opción. No estaba bien. Le dolía la cabeza, su humor siempre estaba decaído, y dudaba que alguna vez olvidara el aspecto de un lirio araña sobre un escritorio. Quería libertad y felicidad, y quería que alguien, quien fuera, viniera a explicarle sus pensamientos retorcidos y emociones confusas. Solo quería que el mundo tuviera sentido. El entrenamiento mantuvo a Izuku en marcha. Las almas invocadas, necesitaba un nombre mejor para ellas, aparte de su don. Se sentía raro decirlo, lo mantuvieron en marcha. Lo levantaron cuando estaba caído. Sabían lo que era recibir patadas en el suelo. A veces le resultaba extraño pensar en cómo los asesinos en serie ayudaban a Izuku a convertirse en héroe. A salvar la sociedad que intentaban destruir. Intentó no pensar demasiado en ello. La vida dejó de tener sentido hacía siglos. Izuku a menudo se preguntaba cómo se sentía. Tal vez té verde. Una pradera cubierta de hierba. Su apellido significaba verde, su cabello y sus ojos eran verdes, y su madre era como una hoja. Simplemente tenía sentido que fuera algo verde, terroso y probablemente frágil. Si su madre era una hoja temblorosa, Izuku era una brizna de hierba temblorosa. Más débil, inferior. Simple. Uno entre millones, sin nada especial. Así se sentía, sentado entre otros en la sala de exámenes, con las manos doloridas, poco después de terminar la parte escrita. La parte escrita fue mejor de lo esperado, como mínimo. Como no tenía amigos en la escuela, no tenía muchas distracciones mientras estudiaba. Si a eso le sumaba un ligero talento natural y un inmenso interés académico, Izuku no tenía problemas. Terminó después de que otros lo hicieran, revisó sus respuestas y esperó para entregar sus trabajos. La parte escrita pasó en un abrir y cerrar de ojos. Se sintió un poco más relajado después de revisar sus marcas de lápiz. Podía hacerlo. Luego lo trasladaron al auditorio, se sentó justo al lado de Bakugo y todo empezó a ir cuesta abajo. El rubio miró a Izuku con los ojos muy abiertos antes de fruncir el ceño y cruzarse de brazos. Izuku se estremeció ante el movimiento. A estas alturas, había estado anticipando la reacción de Bakugo ante su presencia, y esperaba muchas más explosiones y gritos. Esto era, de alguna manera peor. Present Mic, quien figuraba entre los 10 héroes favoritos de todos los tiempos para Izuku Midoriya, fue quien presentó el examen práctico. Estuvo genial en persona. Tan entusiasta y ruidoso como se esperaba. Pero también más amable. Miró a la multitud de posibles estudiantes con dulzura, como si estuviera feliz de estar allí. De animar a tantos. La petición de que el público gritara no recibió ni un solo murmullo de los estudiantes. Izuku no entendía por qué los demás no lo aplaudían, ya que sus clases anteriores siempre habían sido ruidosas y apasionadas. Sin embargo, conocía su propia razón, y por eso Izuku nunca alzaba la voz. Para nada.
Nunca levantaba la mano en clase a menos que fuera para pedir permiso, y ya no se atrevía a responder a los profesores a menos que se lo preguntaran directamente. Así es como sobrevivió. El olor a sudor y nitroglicerina impregnaba el aire, como una plaga decidida a seguir a Bakugo hasta su último aliento. Bakugo estaba demasiado cerca. Izuku quería escabullirse, darle al chico el espacio que merecía, escapar de ese olor a explosiones, pero había un niño al otro lado. Se sentía acorralado. Oprimido. Sin embargo, su claustrofobia se disipó cuando Present Meet presentó el tema del examen de admisión: robos. Ben tenía razón. Lo que significaba que Izuku podía hacerlo. Clockwork necesitaría unos segundos para revisar todos los tipos de robos. Primero tendría que invocar a Hane para conseguir ambas armas, y luego invocaría a Clockwork y le dejaría revisar los robos. A cuál apuntaría dependería de cómo estuvieran construidos y cuáles podría destruir rápidamente. Si todos estuvieran construidos de forma similar, sería mejor que apuntara a los robots de 2 puntos. Los de 3 puntos serían perseguidos por los estudiantes más seguros, mientras que los de 1 punto serían el objetivo de los estudiantes físicamente más débiles. También debería... ¿Y tú, chico del pelo verde? Izuku levantó la cabeza de golpe, mirando hacia adelante. Un chico, otro estudiante, lo miraba fijamente. De pie. Dios mío. El otro chico había hecho una pregunta delante de todos y ahora señalaba a Izuku. Has estado murmurando todo este tiempo y es muy molesto. Izuku quería meterse en un agujero y morir. Se disculpó con un chillido, clavándose las uñas en los brazos hasta dejarle marcas en la piel. Quería morir. De verdad quería acabar con todo. Todos lo miraban. Los siguientes minutos fueron angustiosamente lentos. Mantuvo la cabeza agachada, arrancándose la piel alrededor de las uñas mientras las clasificaban en diferentes zonas de batalla. Por suerte, algún dios escuchó sus silenciosas plegarias y terminó en un autobús diferente al de Bakugo. Francamente, Izuku no estaba seguro de si podría controlarlo durante el examen. Preferiría desintegrarse y morir. El centro de batalla se alzaba sobre ellos, muy parecido al estadio del jefe final de aquellos videojuegos que Ben lo empujaba a jugar. Una ciudad falsa con edificios altos e inclinados y enormes curvas. Observó cómo los demás estudiantes salían del autobús en masa, dejando que su mirada se desviara de la gente diferente y atractiva. Una chica de cabello castaño hacía estiramientos intensos. Un chico de cabello rojo y afilado flexionaba los hombros. Al ver un espacio libre junto a la chica de cabello castaño cerca de la entrada, para que Izuku pudiera adelantarse a los demás, comenzó a caminar hacia ella. El chico que estaba a su lado era alto, así que Izuku podía esconderse tras su sombra. Le gustó la idea. Y estaba al borde del grupo, así que la gente no lo notaría tanto. La chica probablemente ni siquiera lo notaría, por lo concentrada que estaba. Disculpe. Ese chico. El mismo chico de antes, con cabello azul oscuro y gafas. Se mantenía erguido y amenazante, e Izuku ya quería agacharse y disculparse. ¿Pensabas distraer a esa chica? Parece muy concentrada e interrumpirla no la ayudaría en nada. ¿Acaso te lo tomas en serio? Preguntó el chico. Yo no, solo quería acercarme a la puerta. La voz de Izuku era baja, y sintió que le temblaban las palabras mientras intentaba no llorar. Tiene un lugar libre junto a... Una vez más, todos lo miraban. Lo observaban fijamente. Lo fulminaban con la mirada. Izuku frunció el ceño al chico. Odiaba esto. El chico ni siquiera conocía su don, ¿por qué era tan... ¿Por qué eres tan malo? Preguntó Izuku, con su voz nada más alta que un susurro. Esto no era justo. Vino aquí para ser un héroe. Vino aquí para dar lo mejor de sí a pesar de todo. Y este tipo pareció señalarlo, un blanco fácil para el ridículo. No era justo. Simplemente no lo era. El chico se detuvo, y su rostro cambió de su ceño severo a uno más irreconocible. Antes de que pudieran hablar más, Izuku giró sobre sus talones y se alejó rápidamente hacia el lugar que había estado observando antes. Intentó tomar aire, aunque el aire era escaso y frágil. Y fue entonces cuando Present Me gritó comienza. Francamente, si Izuku no hubiera dicho eso, probablemente se habría quedado paralizado de la sorpresa como los demás estudiantes. Sin embargo, su mente estaba acelerada, estaba a punto de llorar, e Izuku estaba bastante seguro de que acababa de ganarse el odio de por vida de otro chico. Así que cuando oyó gritar la palabra comienza,
aprovechó la oportunidad para huir. Huir de sus problemas, de sus ansiedades. De todo. Hane estaba a su lado en cuanto extendió la mano, corriendo a su ritmo con una leve sonrisa dirigida a los niños que estaban detrás de él y que apenas comenzaban a moverse. Extendió las muñecas, invocando un cuchillo para cada uno desde la sombra de sus mangas mientras corría junto a él. Buena suerte, Izuku, dijo Hane. Extendió la mano después de que él tomara las armas, pasando los dedos por sus rizos con una amplia sonrisa. Sus ojos, oscuros como el cielo nocturno, brillaban de orgullo. Todos creemos en ti. Lo harás genial. Izuku sintió que su pecho se ablandaba un poco. Gracias, dijo con voz entrecortada. Y entonces Hane se fue y Clockwork estaba allí. Era tan fácil intercambiar almas. Enviar una de vuelta y traer otra. Como un movimiento de muñeca para sacar una navaja automática. Tenía años de práctica. Clockwork tarda unos 10 segundos en revisar los 3 tipos de robots dispersos. Podía oír los engranajes girar en sus ojos mientras se recogía el pelo, e Izuku apartaba el cuchillo mientras formaba un plan mental. Los niños probablemente irían directo al centro. Debería mantenerse en el borde para atrapar la mayor cantidad de robots con pocas interrupciones, y luego dirigirse al centro mientras corría. Entendido, dijo Clockwork con una risita, encogiendo los hombros y blandiendo su cuchillo. El metal brillaba bajo el sol, y sus ojos se llenaron de pura destrucción extática. Hay un panel en la parte trasera de los 2 punteros. Podemos hacer palanca con los cuchillos debajo y cortar los cables izquierdos. No nos electrocutarán. ¿Cambiamos entre distracción y ataque?, le preguntó Izuku. Buen plan. Eso era algo bueno de su don. Incluso si las almas de los asesinos en serie eran personas diferentes, seguían siendo parte de él. Lo entendían y, en cierto modo, él también los entendía. Trabajaban bien juntos, podían sincronizarse en un instante. Lo que significaba que una vez que se metían en peleas, funcionaban como una máquina bien engrasada. Izuku estaba preparado para la pelea. Cuando lo entrenaron, lo hicieron a través de la experiencia. No era un programa básico con reglas y técnicas adecuadas. Le enseñaron a esquivar como si un cuchillo fuera a cortarle la garganta. Le enseñaron a lanzarse al ataque como si su vida dependiera de ello. Las peleas, como le habían enseñado los asesinos experimentados, no se trataban de quién era el más fuerte. Ni el más valiente. Se trataba de quién podía terminar la pelea más rápido. Las películas y el entrenamiento les enseñarían técnicas geniales y movimientos impresionantes que alargarían la pelea. Las peleas no deberían tratarse de eso, de aparecer en televisión como muchas de sus peleas favoritas. Las peleas debían ser rápidas, al grano, con mínimas lesiones y el máximo rendimiento. Las peleas eran para sobrevivir. Eso fue lo que hicieron Izuku y Clockwork. Lucharon por sobrevivir. Clockwork cargaba contra un robot, captando su atención mientras Izuku se lanzaba tras él y hundía su arma bajo la gran placa metálica de su espalda. Pronto, agarraba un puñado de cables, los agarraba con fuerza y los cortaba de un solo golpe antes de saltar y llamar la atención de otro robot cercano. Fue un proceso sencillo. Atacar. Cambiar. Distraer. Cambiar. Repetir. Fácil de entender, sobre todo mientras sumaba los puntos mentalmente. ¿Cuántos puntos necesitaría para entrar? ¿Era suficiente? Pronto, le dolieron los músculos y el sudor le corría por la frente mientras él y Clockwork acababan con el último robot de la calle. Parecía que había predicho a los demás chicos con bastante acierto. La mayoría se dirigió directamente al centro, mientras que Izuku había despejado las capas exteriores de la ciudad. Algunos otros estudiantes también habían ido allí, aunque parecían respetar a Izuku lo suficiente como para mantener las distancias con él. Como una chica con un puño enorme y un chico con una sombra y cabeza de pájaro. En un momento dado, el chico con cabeza de pájaro y su sombra quedaron atrapados entre 2 robots. No fue nada demasiado mortal, pero fue suficiente para que Izuku se detuviera, lanzara un trozo de escombro cercano a la cabeza de uno de los robots. Tiempo suficiente para darle al chico una oportunidad y destruir a los robots. El chico lo hizo. Su don, una especie de sombra, era fuerte y efectivo. Izuku podría desvariar sobre las posibilidades de tal don si se le diera la oportunidad. Su expresión no cambió mucho al mirar a Izuku, pero asintió levemente. Te habría ayudado más, pero te merecías esos puntos, dijo Izuku con una mirada tranquila de apoyo. Y sé que puedes con ellos.
Te lo agradezco, dijo el chico en voz baja pero firme. Mirarlo le recordó a Izuku a Hane, en cierto modo. Su mirada se dirigió a la izquierda para mirar a Clockwork. Y es agradable ver a otra persona con un don consciente. Izuku suspiró aliviado. Lo mismo digo. Fue agradable, sin duda. Las peculiaridades conscientes eran bastante raras. Eran más difíciles de controlar, de comprender y, por lo general, más complejas. Conocer a alguien con una peculiaridad así fue reconfortante. Le recordó que no estaba solo. Por otro lado, si este chico supiera la verdad sobre su don, no le hablaría más. Probablemente ya no estaría contento con la ayuda de Izuku. El examen terminó poco después. Se llevaron a algunos niños con lesiones. La chica de cabello castaño era una de ellas. Su pierna parecía lesionada, pero sonreía aliviada al ser retirada. Probablemente había aprobado. Esperaba que así fuera. Se veía fuerte y decidida, como si fuera a presentar el examen y ganar por completo. Se merecía un lugar. Izuku desinvocó a Clockwork en cuanto terminó la prueba para reservar energía. Estaba exhausto. Una cosa era sacarla. Otra muy distinta era sacarla después de que ella y Hane usaran sus dones uno tras otro, y luego mantener a Clockwork fuera mientras ambas luchaban con todas sus fuerzas. Era agotador. Pero lo hizo mejor de lo que pensaba. Izuku derribó a muchos robots con Clockwork. Ayudó a un niño. Claro, era una pequeña ayuda, pero significaba algo para él. Así que la aceptó. El comienzo del examen con ese extraño chico de pelo azul aún le restaba sentido a la victoria. Se fue a casa con sentimientos encontrados. Izuku pasó la noche descansando, comiendo sobras y viendo películas antiguas con Ben que encontró en internet. De la época anterior a los quirks. Francamente, Izuku no estaba seguro de cómo las encontró, pero no se quejó. No todos los personajes de la película tenían un quirk. Todos estaban en igualdad de condiciones, expuestos a riesgos como tramas y estratagemas en lugar de a quirks demasiado poderosos. Era fascinante pensarlo, verlo. Había mucha tensión. No había héroes, solo personas. Personas que se consideraban héroes, villanos o ninguno de los dos por su personalidad. Eso lo hizo sentir un poco mejor. Ben simplemente se acercó, le dio un golpecito en la oreja y dijo que estaba orgulloso de él. El tiempo pasó a paso lento, para gran frustración de Izuku. Cuando los demás niños de la escuela se enteraron de que había presentado el examen de la UA, se volvieron más crueles. Más rudos. Llegó al punto de que un día, Izuku ni siquiera pudo llamar a nadie porque estaba demasiado herido. Unos niños lo acorralaron detrás de un contenedor de basura y se fueron. Regresó a casa cojeando con un tobillo torcido y el cuerpo cubierto de moretones y cortes. Le sangraba la nariz. Izuku tuvo que faltar al siguiente día de clases, ya que pasó la noche temblando y curando sus heridas. Los resultados llegaron precisamente un martes. Un martes. Su día menos favorito. El lunes llegó recién salido del fin de semana, así que se había recuperado bastante bien de cualquier cosa que se hubiera prolongado hasta el fin de semana y tuvo la oportunidad de tomarse un respiro. Martes, sin embargo, llegó justo después del lunes, lo que significaba que Izuku estaba dolorido por las heridas y los insultos recientes. Pero aún era casi el comienzo de la semana, lo que significaba que no habría respiro hasta la noche del viernes. Por eso odiaba el martes. Y por eso odiaba que llegaran un martes. Llamó a Slenderman para que lo acompañara. De todos, él era el más maduro. Seguro de su vida y de su posición, y llevaba más tiempo con Izuku. Fue el primero en prometerle que lo ayudaría a convertirse en héroe. Le pareció justo traer a Slenderman para que lo viera. Se sentaron en el sofá, y la mano de Slenderman rozó la de Izuku con suaves y tranquilizadoras caricias mientras iniciaba el vídeo. Su piel era suave pero áspera, como la corteza lisa de un árbol justo afuera de su puerta trasera. El holograma apareció y apareció la persona que iba a entregar los resultados. Y All Might estaba allí. All Might. Izuku odió todo una vez más. Su respiración se aceleró y, a ciegas, extendió la mano para agarrar a Slenderman. Era prácticamente imposible evitar al héroe número uno de todo Japón, pero aún así, Izuku tenía esperanzas. Lo intentó. Se esforzó muchísimo. Se deshizo de su mercancía, evitó las revistas o los canales de grandes héroes. Sin embargo, como el universo lo odiaba por haber nacido, All Might fue quien le dio la noticia del examen. Izuku.
La mano de Slenderman se apretó alrededor de la de Izuku, su cabeza sin rostro miró al chico. Izuku negó con la cabeza. No quiero verlo si es de él, dijo Izuku. Está bien. Puedo contarte los resultados si quieres. Sí. Lo haría. Izuku camina por su habitación mientras el vídeo continúa, observando los espacios vacíos en las paredes donde una vez se sentó All Might. La conversación que tuvieron aún ardía en su mente, incluso después de todos estos meses. Brillante y absolutamente devastadora. No pasó más de un minuto, pero Izuku sintió que el tiempo se arrastraba para torturarlo a propósito. Izuku. Momentos después, Slenderman estaba llamando a su puerta con suaves nudillos. Izuku la abrió de un tirón y miró al hombre alto. Al principio se había sentido extraño convocar a Slenderman a una casa que claramente no estaba construida para su altura. Ahora se sentía natural ver a Slenderman ligeramente inclinado, verlo vagar por los pasillos. Siempre ha estado ahí. Entraste, dijo Slenderman, con una voz suave y más dulce de lo normal. Izuku sintió un suspiro de alivio recorrerle el cuerpo, la tensión de sus hombros desapareciendo. Lo logró. Entró. Izuku ya era oficialmente estudiante de la preparatoria UA. La mejor escuela de héroes de Japón. Izuku estudiaba allí y iba a ser un héroe. Se abalanzó sobre él, atado por la necesidad de compañía, y abrazó al hombre alto y peculiar. Se aferró a él como lo ha hecho todos estos años. Y Slenderman lo retuvo, como siempre. Izuku miró a Slenderman. El hombre que había estado ahí desde el principio. Quien lo sostuvo, jugó con él, prácticamente lo crió. Quien siempre supo qué decir para calmarlo. Quien ahora miraba a Izuku como si siempre hubiera sabido que Izuku entraría, como si nunca hubiera dudado de él. Porque no lo había hecho. Ni por un segundo. E Izuku estalló en llanto. La noticia se divulgó oficialmente más tarde ese mismo día, después de que Izuku se reuniera con Slenderman para acordar el transporte y conseguir su nuevo uniforme. Estaba dentro. Izuku estaba dentro. Izuku lo había hecho. El resto de la semana fue un borrón. Incluso cuando estuvo junto a Bakugo en la oficina del director, recibiendo felicitaciones con palabras estresadas y una expresión tensa, apenas se dio cuenta. Incluso cuando los chicos lo acusaron de hacer trampa y de amenazar al personal de la UA, no se inmutó. Izuku entró en la mejor escuela de héroes de Japón. Lo logró. Slenderman celebró con la comida favorita de Izuku, un gran vaso de jugo de naranja y una maratón nocturna de películas clásicas de héroes que Izuku adoraba. Desde el incidente con All Might, cambió su colección de discos por algo mucho más llevadero. Eraserhead era un héroe favorito ideal para estar en la cima, pero desafortunadamente eso significaba que no tenía suficientes vídeos para ver. En cambio, se conformó con ver a otros héroes más abajo en la lista. Sin embargo, se tomó nota mental de no pedirles nunca un autógrafo ni preguntarles siquiera sobre sus vidas como héroes. Prefería no volver a ver sus sueños destrozados. En general, fue una buena semana. Incluso si los resultados llegaban en el peor día, o si los daba la peor persona que jamás haya dado noticias, o si All Might iba a ser profesor en la UAI, francamente, detestaba la idea. Estaba bien. Izuku estaría bien. Luego vino la discusión. Slenderman se acercó en silencio. Levantando la vista de la computadora, donde acababa de escribir, llamó la atención de Izuku con un gesto brusco de la mano. Izuku, dijo, tengo que ir a algún lugar este fin de semana. Oh. Izuku ladeó la cabeza. No era nada nuevo. A veces, Slenderman tenía que ir solo a algún sitio durante 1 o 2 horas, dejando a Izuku solo en casa mientras su espíritu invocado salía. Izuku aprendió a no preguntar dónde, ya que Slenderman no quería que se involucrara. Era demasiado joven. ¿Cuánto tiempo? Tardará un poco. Es un viaje, eso seguro. El hombre volvió a mirar la computadora, tocándose la barbilla con la mano. Te recomiendo que te lo tomes con calma dentro todo el día. La persona con la que me voy a encontrar tiene un historial de largas conversaciones, y a eso hay que sumarle el viaje. Está bien, dijo Izuku. No es nada malo, ¿verdad? Cuando decía malo, se refería a ilegal. Sabía con certeza que a veces Slenderman, Hana y Ben participaban en actividades ilegales a sus espaldas. Sin embargo, logró hacerles prometer que sus actividades eran contra gente mala. Si Ben robaba, tenía que ser de alguien que explotaba a otros. Cosas así. No, la verdad, dijo Slenderman. Nada de eso.
Solo necesito reunirme con alguien sobre tu uniforme y la inscripción en la UA. Quiero asegurarme de que tienes las medidas correctas, eso es todo. Ah, vale, dijo Izuku con una amplia sonrisa. Gracias por hacer esto. Significa mucho para mí. No hay problema. No me importa. Una oleada de calor recorrió el pecho de Izuku al oír esas palabras, suavizando su sonrisa. Porque Slenderman decía la verdad. No le importaba ayudar a cuidar de Izuku. ¿Y eso? Significaba tanto que Izuku no pudo evitar sonreír mientras doblaba su ropa en el sofá. Fue agradable tener gente que se preocupaba. Aunque fueran y un poco diferentes. Nezu era un mamífero que se enorgullecía de su igualdad. Por supuesto que sí. Prácticamente era algo inherente a ser mamífero. Después de que los experimentos llegaran a su fin, y después de convertirse en director, estaba muy orgulloso de los estándares de igualdad que logró imponer en su escuela recién adquirida. Cualquiera era bienvenido siempre que tuviera corazón para un héroe. Las peculiaridades malvadas, las peculiaridades débiles o la ausencia total de peculiaridades eran bienvenidas. De los graduados más recientes, 2 de ellos carecían de una peculiaridad y aún así eran estudiantes increíbles. Por eso le dolió muchísimo cuando la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, las peores comadrejas que jamás hayan existido, arrojaron el expediente de Izuku Midoriya sobre su escritorio y exigieron que se le prohibiera la entrada. Siempre lo hacían. Intentaban burlar los límites que Nezu les había impuesto, repetidamente, con dinero y conexiones que rivalizaban con las suyas. Claro que nunca lo conseguían. Era un tipo brillante, pero a veces tampoco se salía con la suya del todo. A veces, cuando la situación era desesperada y las palabras no funcionaban, se le escapaba un punto medio. Por eso el examen de admisión seguía favoreciendo a quienes tenían peculiaridades físicas, incluso con todos los puntos heroicos que había conseguido colar en las reglas. Francamente, mientras Nezu esperaba a su visitante con su tetera traqueteando detrás de él, se permitió odiar a la comisión una vez más. Porque, claro, vieron el expediente del niño y vinieron a por todas con palabras y paranoia. Su primer y principal objetivo era denegarle la solicitud de entrada. Incluso si el chico estaba entre los 10 mejores en puntuación. Incluso si era inteligente y hábil durante el examen, astuto y rápido de pies. Afortunadamente, Nezu pudo usar el examen de admisión como prueba del control y comportamiento del chico. Obtuvo una puntuación increíble en la parte escrita, obtuvo puntos de villano y héroe en el examen físico, e incluso se contuvo cuando otro estudiante lo provocó. Con quien Nezu iba a hablar pronto, ya que ese comportamiento era un poco preocupante. Prácticamente acorraló al pobre chico por una suposición errónea y casi lo hizo llorar. Nezu sabía que Tenya tenía buen corazón, pero el chico realmente necesitaba que se le bajaran un poco las expectativas. Pero entonces la comisión hizo su siguiente oferta y Nezu estaba hirviendo de palabras no dichas. Querían que lo transfirieran a su custodia. Querían arrebatarle a un niño inocente, a sus padres y ponerlo a trabajar para ellos. Afirmaban que era para controlar su don, pero Nezu descifró sus excusas. Sabían la excepcional oportunidad que su don les ofrecía y querían aprovecharla en cuanto pudieran. Francamente, era una peculiaridad fascinante. Una que devolvía la vida a los muertos, una que devolvía la vida a los asesinos en serie. Asombroso, de verdad. Nezu se aseguró de estudiar a las personas que el chico invocó cuando se presentó al examen. Unos cuantos programas de rastreo facial después, junto con unas tazas de té bien cargado, y finalmente los encontró. Hane Arkansas. La primera persona a la que invocó, aunque solo brevemente. Una asesina en serie estadounidense japonesa que podía invocar cuchillos desde sus sombras y tenía un historial de atacar a otros asesinos, o a quienes habían perjudicado a quienes eran más débiles que ella. Murió hace más de 200 años. Sin embargo, allí estaba, al comienzo del examen, hablando con Izuku con una sonrisa suave y orgullosa mientras le deseaba suerte. Parece que su don no se limitaba en lo más mínimo a muertes recientes ni a asesinos japoneses. Luego llegó la siguiente persona, y era un poco más difícil de rastrear. Una peculiaridad muy particular, sin duda. Clockwork era su nombre asesino, y su verdadero nombre era Natalia Udlete. También trabajaba en la misma época que la señora Arkansas. Era una mecánica cuya salud mental se desplomó y se vio envuelta en un tiroteo con la policía cuando se encontraron varios cadáveres de personas desaparecidas en su taller.
Nezu se aseguró de anotarlos en su archivo personal de Midoriya, un archivo al que solo su personal podría acceder por completo. De cualquier manera, el chico iba a tener un blanco en la espalda. Nezu logró quitárselos de encima con la promesa de un encuentro personal con el chico y su don, además de que el correo electrónico que la comisión envió a la cuenta registrada a nombre de su madre fue recibido con una fuerte hostilidad y una crítica al acuerdo que intentaron convencer. Ella lo vio claramente. Lo cual, francamente, fue genial. Si su tutor hubiera cedido sus derechos sobre Izuku, sin duda habría sido un lío. Sabía que los padres de Aug lo habían hecho cuando el chico era solo un niño, y aún así, tenían sus garras clavadas firmemente en la carrera del héroe. ¿Era preocupante permitir voluntariamente la entrada de un asesino en serie a la escuela? No, no tanto. Nezu era plenamente consciente de los peligros de las peculiaridades conscientes, pero también del control que conllevaban. La tasa de criminalidad y mortalidad en el vecindario de chicos no había aumentado de forma anormal desde que desarrolló su peculiaridad. Y, sumado a las miradas de preocupación y el profundo cariño de las dos personas que había convocado para el examen, era seguro decir que tenía un gran control sobre quienes lo rodeaban. Si la reunión salía bien, de lo cual estaba bastante seguro, debería poder mantener al chico alejado de la comisión. Su madre no cedía en lo más mínimo en cuanto a la custodia, y no había pruebas de un uso peligroso de Don. Solo necesitaba demostrar que los ayudantes de Midoriya podían sentarse en una habitación con otra persona sin estallar en un ataque de ira. Sin embargo, el motivo de la reunión también era saciar su propia curiosidad. ¡Qué peculiaridad tan extraña! Una que, según las grabaciones del examen de admisión, le permitía devolver la vida a personas fallecidas con toda su capacidad. Al parecer, su bienestar mental o físico no se veía afectado en absoluto, y tenían pleno acceso a sus recuerdos, personalidades y peculiaridades. Lo que significaba, en general, que Izuku Midoriya podía resucitar a la gente. Claro, sus opciones eran limitadas, y parecían tener un tiempo determinado, pero aún así, era una habilidad sin igual. Eso explicaba por qué la comisión estaba tan ansiosa por apoderarse de él. Si experimentaban con él y desarrollaban su don, ¿quién decía que no podría resucitar a más y más personas? ¿Y de forma más permanente? La vida y la muerte eran algo que no se podía manipular, y mucho menos con la habilidad de un niño de 14, que pronto cumpliría 15 años. Eso era lo más triste de todo. Izuku tenía una peculiaridad que interfería con tales cosas, y como resultado tuvo que sufrir consecuencias que realmente no merecía. Francamente, era un milagro que estuviera solicitando el curso de heroicidad. Al poco tiempo, la secretaria avisó de la llegada de un invitado. Pero Izuku no. Eso hizo que Nezu se detuviera y revisara su monitor. Sabía que era improbable que le estuviera escribiendo a Izuku cuando lo envió. Las respuestas a sus correos eran demasiado confiadas para alguien como Midoriya. Supo, por la primera respuesta, que probablemente estaba hablando con algún cuidador o segundo guardián. Un vistazo a los archivos de Midoriya reveló que su madre solía estar fuera por negocios. Tendría que investigarlo más a fondo más tarde, por ahora solo podía echar un vistazo rápido. Se permitió sonreír levemente, bebiendo un sorbo de té mientras dejaba pasar al visitante a su oficina. Una vez que Nezu se dio cuenta de que no estaba hablando con Izuku, redactó su correo electrónico con la precisión necesaria para dar a entender que la simple visita de una de sus almas invocadas también era aceptada. Una pequeña prueba para ver si sus capacidades mentales estaban a la altura. Lo admito, es impresionante que un hombre tan legendario aparezca en mi oficina, dijo Nezu con una leve risita mientras Slenderman entraba por la pequeña puerta. Disculpen la altura de la puerta. No hay problema, dijo Slenderman. Supongo que me hiciste una verificación facial, por saber mi nombre. Claro. Nezu señaló el asiento frente a él, que el asesino en serie ocupó con calma. Me di cuenta de que las otras dos almas, si es que les parece bien que se les llame así, eran de la misma época. Sintonicé mi identificación facial para esa época y no tardé en encontrarte. Me decepcionaría si tardarán tanto en encontrarme, considerando tu exitoso historial hasta ahora. Nezu sintió que le dedicaba una sonrisa feroz al hombre. Inteligente, directo, y nos mordió la lengua. Si no fuera un asesino, Nezu habría llegado a simpatizar con este hombre. Una lástima que se hubiera dedicado a la maldad clandestina. Estoy aquí representando tanto a las almas como al propio Izuku, dijo Slenderman, sin alcanzar el juego de té que tenía delante. Espero que lo entiendan.
Izuku tiene antecedentes de discriminación por su peculiaridad por nuestra culpa. Me gustaría mucho asegurarme de que la escuela sea un lugar seguro para él antes de que llegue. Es una lástima que este hombre fuera un asesino. De lo contrario, Nezu habría estado tentado a acercarse más a él. Claro que no planeo discriminar a ningún don ni a sus usuarios, dijo Nezu. Sin embargo, espero que comprendas que habrá algunos problemas con Izuku y su don en el campus. Slenderman hizo una pausa. ¿Qué problemas? Nezu dejó su taza, ahora vacía. Primero que nada, el problema de permitir la entrada de asesinos en serie al campus. Reconozco que todos ustedes forman parte de su don, y que parece que se han mantenido relativamente alejados de los problemas. Sin embargo, incluso como parte de un don, aún nos enfrentamos al problema de que todos ustedes son asesinos. La seguridad de los estudiantes es mi máxima prioridad, así que, por supuesto, estoy considerando a Midoriya en estas preocupaciones. Slenderman se quedó en silencio un momento. ¡Qué bien! Nezu sonrió radiante. Por supuesto. Sin embargo, esto les impone ciertas normas. Normalmente soy más permisivo con otros dones conscientes, pero como todos ustedes son asesinos reanimados que a menudo se oponían a los héroes, debo tenerlo en cuenta. Así que, hasta que pueda exonerarlos, tendré que pedirle a Midoriya que se abstenga de usar su don en la escuela. La mano del hombre se apretó contra su rodilla. Incluso con su rostro inexpresivo y su postura reservada, claramente emulaba molestia e incomodidad. Lo que significaba que lo hacía a propósito. Entiendo que es una grosería preguntar, pero hay varias razones, continuó Nezu. Necesito asegurarme de que no representen una amenaza para los demás estudiantes ni para Midoriya. Confío en que no lo sean, pero por desgracia, tengo a altos mandos pisándome los talones. Ya veo. Slenderman se quedó inmóvil por un momento. Sin embargo, eso será un problema. Algunos contratos de Izuku requieren que nos invoque durante la escuela. ¿Entiendes cómo funciona su don, verdad? Sí. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Podrías enviarme copias de todos los requisitos del contrato antes de que empiece el curso escolar? Haré que Midoriya se quede después de clase o encontraré un momento para que podamos resolver esto y asegurarnos de que todos puedan ser citados en la escuela. Nezu deseó poder abrir las puertas de inmediato, pero debía reconocer que permitiría la entrada al campus a personas distintas, con sus propios pensamientos y control. Sobre todo porque eran asesinos en serie. Personas que se habían entrenado para matar, que habían matado y que habían tenido tanto éxito como para forjarse una reputación. ¿Acaso creía que eran peligrosos? Sí. Ciertamente lo eran, tenían el potencial para serlo. Pero Izuku ya había demostrado control, había demostrado ser muy capaz de mantenerlos a raya. Era solo cuestión de si los asesinos estaban dispuestos a estar atados o no ante ciertos estímulos. Solo tenía que demostrárselo a sí mismo y a la comisión. Nezu no planeaba encadenar el don de Izuku. Solo tenía que conseguir las tarjetas una vez que hubiera comprobado que todos eran lo suficientemente seguros como para permitirles vagar libremente por el campus. Dijiste que no discriminarías, pero eres cauteloso y desconfías del Kirk de Izuku, dijo Slenderman. No de su don, dijo Nezu lentamente. De las personas vinculadas a su don, si es que eso tiene sentido. Después de todo, hoy se confirmó mi teoría de que son perfectamente capaces de actuar sin su conocimiento. Una simple entrevista rápida y un repaso de los contratos deberían ser suficientes para justificarlos. Slenderman se golpeó la rodilla con un dedo. Supongo que sí, dijo Slenderman. No te culpo del todo. Me alegra, al menos, que reconozcas que el problema somos nosotros y no el chico. Que siga así. Nezu asiente, rápido y al grano. Puedo enviar los contratos, dijo Slenderman. Junto con los nombres de cada uno. ¿Vas a permitir que Izuku cumpla con su parte de los contratos en la escuela? Sí, me encargaré de traerlo a mi oficina por ahora. Deberíamos poder hacer las entrevistas después del primer día de clases. ¿Te parece bien? Supongo que sí. Seguro que podemos concretar más detalles por correo electrónico. Por ahora, ¿por qué no tomamos un té? No tengo intención de convertirlos en enemigos si ustedes no tienen intención de convertirme en uno. Estoy totalmente de acuerdo. El primer día de la Izuku no tenía permitido usar su don. Eso por sí solo disparó su ansiedad, incluso si solo era por un día. Con el único permiso de Jason en el patio durante el almuerzo, siempre y cuando fuera el lugar designado donde las cámaras pudieran verlos.
Francamente, la amable carta explicando que solo necesitaban limpiar sus personalidades antes de que Izuku pudiera sacarlas a la luz fue mucho más encantadora que su experiencia en la escuela secundaria. Al menos Nezu estaba haciendo un esfuerzo para limpiar a Izuku y permitirle salir abiertamente con sus amigos invocados. Eso planteó la pregunta de a quién debería hacer pasar como su guardián. Hane, Clockwork y Slenderman estaban fuera. Nezu y el personal los vieron. Ni Smiledog ni Seedeater pasarían, y Jason aparecería a la hora del almuerzo ese día. Jeff y Scarecrow eran demasiado obvios. Ben no duraría ni un día. En realidad, todo se reducía a sudadera con capucha y máscara. Máscara era probablemente la mejor opción. Se quitaba la máscara con más frecuencia que sudadera con capucha, y era bueno con las excusas rápidas y la información contenida. Eso significaba, sin embargo, que Máscara no podía ser invocado en el campus sin su máscara. En absoluto. Izuku tendría que tener cuidado con eso. Tiró de su mochila aún más por encima del hombro, mirando con nerviosismo a todos los demás niños que pasaban a su lado y entraban por las puertas principales del gran edificio. La ansiedad le gritaba que corriera de vuelta a casa, se acurrucara bajo las mantas y no regresara jamás. Sobre todo porque tenía restricciones sobre a quién podía llamar. Aunque debería estar bien. Hoy era día de orientación. De todas formas, todavía no había necesidad de ninguna peculiaridad. Tuvieron una asamblea y solo una introducción básica a las clases. Nezu había enviado un correo electrónico diciendo que lo habían añadido a su expediente. Los pasillos eran amplios y confusos, con estudiantes igualmente confusos deambulando. Izuku se sentía como una pelota de ping-pong, rebotando entre la gente que buscaba sus aulas. Manos agarrando firmemente las correas de las mochilas, labios mordidos, nerviosos giros sobre sus talones. Izuku se agachó a un lado del pasillo, intentando seguir el flujo del tráfico. Allí estaba. Clase 1A. Su aula. Izuku respiró hondo y entró. Lo primero que lo recibió fue, por supuesto, la voz fuerte y enfadada de Bakugo. Porque, por supuesto, había entrado en la sección de héroes de la escuela más importante de Japón. Algo sobre sus pies sobre el escritorio. El chico alto y malo del examen es el que discute con él. Francamente, Izuku no está demasiado sorprendido. El chico de pelo azul parecía insistir en señalarle todos los defectos que podía, y Bakugo nunca ha sido alguien que aguantara un insulto sin terminar en una pelea a puñetazos. Es un milagro que nada esté en llamas todavía. Por suerte, nadie se percata de Izuku cuando entra en la sala. Hacía tiempo que dominaba el arte de escabullirse, y como no llamó mucho la atención durante el examen, se escabulló entre los dos que discutían y se sentó al otro lado de la clase. Bakugo lo miró brevemente, aunque el rubio solo resoplaba antes de soltar otro insulto al maquinista. Parecían llevarse de maravilla. Izuku se mantiene callado la mayor parte del tiempo, observando las puertas para ver qué clase de profesor les tocaría. Durante toda su etapa como estudiante, Izuku Midoriya se ha vuelto experto en clasificar a los profesores. Había quienes eran indiferentes, a quienes no les importaba. Había quienes se preocupaban demasiado positivos y esforzados, y a su vez, ahuyentaban a docenas de estudiantes. Y luego estaban los profesores a quienes les importaba justo lo necesario. Entonces apareció este profesor junto a la puerta como un gusano en su saco de dormir amarillo brillante. Un profesor que me resultaba inquietantemente familiar. Les tomó 6 segundos callarse, gruñó el hombre, Eraseread, mientras su mirada perezosa recorría al grupo. Y solo 2 de ustedes estaban sentados y listos para la clase cuando sonó el timbre. 2. Izuku se dio cuenta, terriblemente avergonzado, de que era uno de los 2 niños. Sentado en su escritorio, con libros y lápices listos. El otro niño era alguien sentado justo detrás de Bakugo, con ambicioso cabello morado, ojos perezosos y una sonrisa suave y familiar mientras observaba a su tutor. No es suficiente, dijo Eraseread, poniéndose de pie mientras aún estaba dentro del horrible saco de dormir que no parecía ni de lejos cómodo ni seguro para estar de pie. Tendremos que mejorar eso. Los dirigieron al gimnasio con palabras severas y una expresión terriblemente vacía. Izuku se aseguró de cambiarse en un cubículo, escondido de los demás, ya que era rápido. Es cierto que no le gustaba cambiarse delante de otros. Incluso quitarse la camiseta delante de otros lo hacía sentir raro. Por suerte, eso le permitió evitar las conversaciones en los vestuarios y llegar al punto de encuentro sin mayores problemas.
Solo había otro estudiante con el profesor cuando llegó Izuku. Denki Kaminari. Rubio con un rayo negro. Izuku, por encima de ellos, mencionó brevemente las cicatrices en la parte superior antes de que entraran a los baños de género neutro a cambiarse, probablemente por eso se adelantó a Izuku allí. Oye, el segundo que termina de cambiarse. 2 chicos y ninguna chica. Dijo Kaminari, corriendo hacia Izuku para chocarle los 5. Izuku se tropezó con el gesto, demasiado incómodo para desenvolverse en este nuevo ambiente social. Vamos. No celebren todavía, gruñó su sensei con aburrimiento. Esto tampoco es una competencia de género. Podría ser una competición, ofreció Kaminari con una sonrisa maliciosa. Lo será. Solo que no entre géneros y cambios. Eso los calló a ambos en un instante. No es que Izuku estuviera hablando, para empezar. Pero le hizo girar la cabeza bruscamente, presa de la horrible comprensión de que esto iba a ser una competición. El primer día. Mi gorilla. ¿Ese sí? Izuku levantó la cabeza bruscamente ante la atención, y se encontró con Eraserhead mirándolo con una expresión intensa. La mitad inferior de su rostro estaba oculta tras la bufanda de su cuello. Sus ojos se clavaron en el chico, como si intentara desmenuzar su propia alma y descubrir qué lo motivaba. Nezu me informó sobre tu situación con el don, explicó Eraserhead. Así que no lo usarás durante esta evaluación. Pero seguirás trabajando, así que no espero que te relajes. Izuku asintió brevemente. Claro, Eraserhead. Algo pasó por su rostro un instante antes de adoptar su habitual expresión de disgusto. Izuku no podía identificar la expresión, ni quería. En cambio, se hizo a un lado con torpeza para esconderse detrás del chico mucho más sociable a su derecha. Kaminari parecía feliz de hablar de temas triviales y superficiales mientras más chicos terminaban de cambiarse. Había elegido el tema de un nuevo videojuego mientras otros acudían al campo, todos con sus nuevos uniformes de gimnasia. Y entonces Eraserhead reveló el propósito de su prueba. ¿Cómo iba a expulsar al estudiante de menor rango? Observó a Izuku brevemente durante esa parte, con la boca abierta, e Izuku captó el mensaje silencioso. No se aplicaría a él. Pero aún así se esperaba que se esforzara al máximo. Eraserhead era un profesor único hasta el momento. Una extraña mezcla de alguien que se preocupaba demasiado y demasiado poco, pero, de alguna manera, todo a la vez. Era difícil de describir o ubicar, así que Izuku aún no estaba seguro de cómo debía comportarse con él. No parecía muy enojado por su don. Y no lo expulsó en el acto por ello. Por otra parte, él fue quien lo salvó de ese campamento hace tantos años. Quien lo clausuró. Así que tal vez, solo tal vez, Izuku confiaría un poco más en él. Los exámenes pasan relativamente rápido. Gracias al entrenamiento, lo hace bastante bien, incluso si algunos de los otros niños tienen acceso a sus peculiaridades y les otorgan ventajas increíbles que Izuku nunca podría aspirar a tener. Sin embargo, incluso con esas peculiaridades, no están precisamente en pie. Algunos niños tienen muchas dificultades y dependen demasiado de sus peculiaridades, lo que les hace suspender por completo los exámenes donde no pueden aplicarlas. Izuku se siente mal, se siente fatal por no haber podido hacer mucho para ayudarlos. Pero eran sus compañeros, e Izuku no confía en ellos. Aún no conocen su peculiaridad. Es solo cuestión de tiempo antes de que la amabilidad se desvanezca. Al terminar la prueba de lanzamiento de pelota, regresa a la fila y se permite observar a sus compañeros. 20 para la clase. Lleno de gente. Kaminari, por supuesto, parece demasiado ansioso y excéntrico, pero amable y bien intencionado. Su don lo abruma mucho, hace que su cerebro se apague si usa demasiado su electricidad. Hay una chica invisible que, de hecho, está manejando las pruebas bastante bien. Se mantiene en forma incluso si nadie más puede ver sus músculos. Es franca y clara con sus intenciones. Él no está acostumbrado a eso. También está el maquinista. Obviamente está bien entrenado, tiene experiencia y está en muy buena dieta. También se fijó en Izuku, y ahora Izuku se pasa el tiempo evitando no solo las miradas intensas de Eraserhead, sino también las suyas. Y las de Bakugo. Y a un chico de pelo morado. Le resulta familiar. Izuku tarda unos minutos, pero cuando Eraserhead refunfuña un buen trabajo, mocoso en voz baja y le alborota el pelo al niño, recuerda que el chico del campamento era su sobrino. Lo que significaba que era el chico que ayudó a Izuku a salir. La mayoría de sus recuerdos eran borrosos, pero sabía que el otro chico tenía algún don villano, igual que él.
No sabía qué don era. El chico estaba en forma, era capaz de completar bien las pruebas, pero también parecía ser muy bueno convenciendo a otros para que lo ayudaran. Algún don de manipulación o algo así, entonces, a juzgar por la forma en que sus ojos estaban vidriosos. Si las miradas de reojo con los ojos entrecerrados y confundidos decían algo, el chico estaba tratando de ubicar donde también reconoció a Izuku. Shinzou Itoshi, sin embargo, tiene un rostro muy único y notable. Izuku no. Es más fácil para Izuku de lo que nunca será para Shinzou. El chico pájaro del examen estaba allí. Parecía simpático, aunque un poco incómodo y callado. No es que Izuku fuera alguien capaz de juzgar. También está la chica de pelo castaño del examen. Es entusiasta, brillante, alegre y muy decidida. Da un poco de miedo. Izuku se mantiene alejado de los compañeros más extrovertidos y entusiastas. Así que se mantiene alejado de ella. En general, la prueba va y más o menos como se esperaba. Izuku queda en el 13º puesto. No en el primer puesto, pero tampoco es terrible. Casi en el medio, lejos de la atención en cualquier dirección. Es bueno. A Izuku le gusta mucho ese puesto. Entonces, el chico de cabello morado se gira. Señala a Izuku con los ojos abiertos e intensos. Eres el niño del campamento que tenía un perro que orinaba por todas partes. Grita Shinzou, como si hubiera desvelado los secretos del universo al encontrar al niño que envió un perro a orinar por todas partes como distracción. Izuku inmediatamente quiere enterrar la cabeza en un agujero y morir. Sí, lo es, gruñe Eraserhead, con la voz ya cansada de la conversación. Deja de distraer a la clase. El resto de la clase transcurre sin incidentes. Anuncia que fue una artimaña lógica y que la expulsión no estaba contemplada. Una mentira, por lo que Izuku pudo ver, lo que inmediatamente le hace desconfiar un poco de Eraserhead. Los profesores que mienten tienden a mentir sobre muchas cosas. Como quién empezó las peleas. Y quién hizo trampa. Los profesores que mienten meten a Izuku en problemas, y lo hacen a menudo. Eraserhead, al final del día, permanece sin lugar en su lista de confianza. De todas formas, Izuku no confía necesariamente en personas ajenas a su don. Y tiene un historial de decepciones con su héroe favorito. Así que no quiere hacerse ilusiones, por si acaso. Bakugo evita a Izuku como si fuera la plaga. Como si fuera a contagiarlo. Izuku lo acepta con entusiasmo. Es mucho mejor que lo que hizo en secundaria. Si tuviera que adivinar por qué ocurrió el cambio, diría que ninguno de sus compañeros lo animaba aún. Bakugo solo se volvía brusco para llamar la atención, y si no había público, simplemente no había espectáculo. Sin embargo, Izuku no podía decir si eso hizo feliz al rubio o no. De cualquier manera, Izuku comprende bastante bien por qué el chico de pelo morado lo mira con tanta frecuencia, pero no tiene ni idea de por qué Eraserhead y Ida también lo miraban. Quiere irse a casa. Pero en lugar de eso, llega el encuentro con Nezu. Nezu es pequeño. Es un mamífero pequeño que no es ni un ratón, ni un oso, ni un perro. Es un armiño. Izuku se da cuenta de ello a los 5 minutos de conocerse. Perro sonriente y come granillas son animales, así que hablan mucho de otros animales. Sería un poco ofensivo a estas alturas que Izuku no pudiera distinguirlos. El té está bien. Una infusión increíble, pero le temblaban tanto las manos de la ansiedad que no podía ni siquiera intentar sostenerlo ni saborearlo. Y cuando por fin logra tomar un sorbo, asintiendo mientras Nezu explica las razones por las que le restringieron su don el primer día, sabe insípido, como a ceniza. No es culpa del té, Izuku simplemente no siente ningún sabor en ese momento. Disculpen las molestias. La restricción de don es bastante inhumana, según todos los informes, ya que la gente sufre de retirada de don y puede ser bastante desagradable. Nezu rió entre dientes, terminando su té para entonces. Solo necesito conocerlos a todos. Ya tengo sus contratos aquí en mi computadora, así que me gustaría hablar con ellos sobre ellos, si es posible. ¿Crees que podrías convocarlos a todos hoy? Izuku asintió. Podía. Si no usaban sus dones, Izuku podría invocarlos uno tras otro. Solo tendría que tomar una ración extra grande de cena e irse a dormir temprano para que no le afectara demasiado. Perfecto. Dice Nezu alegremente, como si hubiera recibido la noticia de traer un cachorro. Comencemos de inmediato. Quiero que tengas acceso completo a tu don lo antes posible. A Izuku también le gustaría eso.
Aunque la idea de usarlo delante de otras personas lo horrorizaba, la regla de no usar su don fuera del horario de invocación le resultaba restrictiva. Eran su único apoyo, sus únicos amigos. Pedirle que no los usara era como pedirle que se ahogara. Incluso en secundaria, cuando los profesores y alumnos lo odiaban a muerte, se mantuvieron alejados de ese árbol después de que Izuku lo reclamara con Jason. Siempre podía invocar a alguien en el baño o para su camino a casa. Ya conocía a Slenderman, y puedo decir con seguridad que tengo suficiente para superarlo hasta ahora, tarareó Nezu, con una voz dulce y suave a la vez. No calmó los nervios de Izuku, pero agradeció el intento. No mucha gente lo intentaba después de conocer su don. ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Izuku en voz baja. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo con mi don?, preguntó Izuku. Quiero decir, es malo. Es un don malo. Nezu parpadeó, exhalando un bufido como si Izuku hubiera dicho algo absurdo. Ningún don es malo, mi gorilla. Solo es un poco más complicado de lo habitual, eso es todo. ¿Eso es todo? Izuku no se lo creía. Izuku Midoriya tenía un don terrible. Así de simple. Se retorció bajo la intensa mirada del armiño, deseando tener cualquier otro don en ese momento. Tal vez algún don de flor o planta. Sería genial. Suave, delicado. Siéntete libre de comenzar con el alma que quieras, dijo Nezu, juntando sus manos sobre su regazo con esa suave sonrisa que ha mantenido todo este tiempo. Oh, está bien, murmuró Izuku. Se sentía extraño presentarle a alguien más sus peculiaridades y hacerle saber que eran suyas. Recuerdos de la secundaria, del árbol y de Jason. De la expresión nerviosa de su madre y sus palabras tartamudeantes. De la hoja temblando al viento. Sabía, a estas alturas, que ya no lo expulsarían por su peculiaridad. La UA era muy contraria a la discriminación y sus profesores ya conocían su peculiaridad. Si lo expulsaran solo por su peculiaridad, ya habría sucedido. De cualquier manera, pudo mantener sus manos temblorosas quietas mientras sacaba a la primera persona que Nezu conocería. Oh, qué bonito, tarareó Nezu. Otro animal. Perro sonriente movió la cola y asintió brevemente al director. Estoy de acuerdo. Mucho gusto. Yo diría lo mismo. Perro sonriente, ¿verdad? Sí. El contrato era bastante deficiente. Vacío, aburrido. Izuku lo había hecho apresuradamente cuando se conocieron, por la necesidad de apoyo y atención en ese momento. Sin restricciones para las acciones. No tienes que preocuparte por mis acciones, dijo Perro sonriente. La única razón por la que antes era particularmente, sanguinario era porque crecí en un entorno abusivo. No confiaba mucho en los humanos. La sonrisa de Nezu se agudizó. ¿Ah, sí?, preguntó. Izuku apretó nerviosamente los dedos alrededor de la taza de té que tenía en las manos. Smiledog igualó su expresión. Seguro que nos llevaremos muy bien. Quizás. Izuku realmente quiere enterrarse en un agujero y morir. Las reuniones y pasan. Simplemente existen. Izuku es más un participante secundario que cualquier otra cosa, sobre todo por su propia admisión. Lo prefería así, muchas gracias. Algunos asesinos se llevan mejor con el director que otros. Nezu parecía sumamente interesado en los cambios entre los asesinos desde su muerte hasta su regreso a manos de Izuku. Respondieron lo mejor que pudieron, si es que respondieron. Su ansiedad fue alta todo el tiempo, a pesar de que las reuniones transcurrieron decentemente. Tan decentemente como pudieron, en realidad. Los asesinos hicieron todo lo posible por ser hospitalarios, pero algunos de ellos, Ben, realmente presionaron a Nezu. Izuku no mantuvo a Ben fuera mucho tiempo. Estaba a punto de irse cuando, como dijo Jeff, todo se fue al carajo. Izuku deambulaba por las salas, ahora casi vacías, contento con irse y viendo algunos conciertos esa noche para calmar los nervios. Lo hizo. Tuvo acceso total a sus dones con la simple petición de que Nezu estuviera presente durante la siguiente formación de contrato. No era un requisito, pero Nezu mencionó su curiosidad e Izuku estaba demasiado nervioso como para hacer otra cosa que aceptar. El armiño era y mucho. Pequeño, pero aterrador. Tenía la confianza de 1000 hombres y la inteligencia de 2000. Y no parecía tener miedo de su don, lo que confundía a Izuku muchísimo. Él lo sabía. Y no le importaba. No le importaba. Izuku tenía dolor de cabeza. Hoy fue un día intenso. Hasta ahora, los demás chicos no lo estaban molestando.
Izuku no estaba seguro de si era por desconocimiento de su don o por las políticas de discriminación. La nueva escuela era extraña, sin duda. Era tan diferente de la realidad a la que Izuku se había acostumbrado hacía tiempo. Oye. Y entonces allí estaba Shinzou. Izuku estaba considerando los pros y los contras de saltar por una ventana en el momento en que lo escuchó. Desde que soltó lo del perro, Izuku lo ha estado evitando como la plaga. Parado al otro lado de la clase. Evitando el contacto visual. Cualquiera que llamara la atención sobre él era alguien con quien no quería estar cerca. La secundaria le enseñó eso. Esta fue la primera oportunidad que Izuku tuvo de observar al chico detenidamente. Su cabello, como si desafiara la gravedad, se alzaba en ángulos extraños y descoordinados. Su uniforme estaba un poco andrajoso, pero bien cuidado. Tenía ojeras. Perdón por soltar eso en clase, dice Shinzou, con palabras lentas y deliberadas. Como si hubiera estado practicando frente al espejo del baño hace un momento. Esto pilla a Izuku completamente por sorpresa, tanto que su tendencia habitual a disculparse por cualquier cosa se detiene en seco. Simplemente, sentí que te conocía de algo durante toda la clase y, en cuanto me di cuenta, simplemente me salió. No pasa nada, dijo Izuku con voz tímida y vacilante. De verdad que no pasa nada. No, igual te llamé la atención con algo que no les mencionaste a los otros niños, no está bien, dijo Shinzou. Se encoge de hombros, luciendo algo más cansado que hace unos momentos. Pero me alegra verte de nuevo. Si no hubieras usado a ese perro para distraernos, mi tío no nos habría sacado de ahí tan rápido. Y no habríamos tenido pruebas tan sólidas. Yo, gracias. A ti también, dijo Izuku. No recuerda mucho del campamento. Algunos detalles están borrosos o distorsionados por el tiempo transcurrido. Sin embargo, sí recuerda lo seguro y sereno que era Shinzou. Cómo los guió en un plan que resultó en que un cabeza borradora furioso irrumpiera en el campamento y lo cerrara todo. Y recuerda haber aprendido la palabra pismear, y recuerda lo horrorizado que se sintió al aprenderla y cómo se enjugó la boca con pasta de dientes durante una hora después. Sea como sea, Shinzou había ayudado. Y eso significó mucho. No mucha gente ayuda. Me alegro mucho de que cerraran ese vertedero. Escuché fragmentos de la investigación y, al parecer, también hubo mucha mierda entre bastidores, se quejó Shinzou. Así que no te preocupes por la moralidad de que tu perro se orine en su mierda. Créeme, se lo merecían. Izuku tosió torpemente. Shinzou solo sonrió. La verdad es que me alegra que estés aquí, admitió Shinzou, lo que hizo que Izuku levantara la vista, confundido. El chico frente a él solo le ofreció una sonrisa casi culpable. O sea, estuviste en el campamento, lo que significa que a veces tu don se considera malo. El mío también. Me alegra saber que no estoy solo aquí, ¿sabes? El agarre de Izuku en las correas de su mochila se hizo más fuerte. El chico parecía sincero. Y lo comprendió. Francamente, en cuanto Izuku lo reconoció, aún no estaba seguro de cómo sentirse con él. Lo de haber soltado un grito en clase no era precisamente una señal en su contra, pero se disculpó. Y lo sabía. Tenía una peculiaridad desagradable y estaba intentando ser un héroe, igual que Izuku. Toda esta escuela era rara. Primero, su profesor era raro, sus compañeros eran raros, el director era raro. Era diferente a la secundaria y no tenía idea de cómo afrontarlo. Sí, murmuró Izuku. Lo sé. Una vez más, una chica de cabello oscuro y sonrisa atrevida cruzó su mente. Aún piensa en ella, incluso después de tanto tiempo. Dejó una huella que Izuku jamás podría olvidar. Junto con Shinzou. La chica sin don y el chico con un don malvado. Dos personas que siempre permanecerían en su mente. Mocoso, ¿no puedes esperarme ni 5 minutos sin irte? Alguien se quejó detrás de Shinzou, e Izuku ahora estaba completamente en pánico. Porque esa era la voz de su profesor. Aizawa parecía ligeramente aburrido y molesto mientras se acercaba a su sobrino, quien le devolvió la sonrisa tímidamente. Lo siento, quería disculparme por prácticamente gritarle a Midoriya, dijo Shinzou. Gruñó Aizawa, mirando a Izuku. Hola, Midoriya. Ah, hola, sensei, dijo, haciendo una rápida reverencia. Disculpa, estaba a punto de irme. Esos ojos. Esos malditos ojos de Aizawa, arrastrándose sobre él, como si lo desmantelaran a él y a toda su vida de un solo golpe. Lo siento por mi sobrino bastardo, murmuró Aizawa, fulminando con la mirada a Shinzou.
Tiene la costumbre de pensar con la boca a pesar de tener una peculiaridad mental. Ey. Se parecían un poco, aunque sus ojos y cabello eran de colores y formas completamente diferentes. Las mismas expresiones cansadas, los mismos ojos aburridos y las bocas ligeramente torcidas. Nadie dudaría que eran parientes. Sobre todo con lo bromistas y fáciles que hablaban. Izuku no se quedó para averiguarlo. Aún le daba vueltas la cabeza por todo ese día. Así que, en lugar de eso, se despidió como corresponde de su compañero y maestro y escapó a toda prisa. Mientras tanto, Aizawa y Shinso vieron a Izuku alejarse corriendo como un cachorro asustado por los fuegos artificiales. El pasillo permaneció en silencio por un instante, incluso después de que doblara la esquina y desapareciera de la vista. «Lo reconociste desde el principio, ¿verdad?», preguntó Shinso en voz baja, inclinando la cabeza hacia su tío. Su voz era más baja de lo habitual. «Sí». Aizawa entrecerró los ojos hacia donde había estado el chico, como si fuera a reaparecer en cualquier momento. «Sigue tan nervioso como cuando era más joven». Shinso tarareó. Aizawa no tuvo muchas interacciones con el chico durante ese tiempo. Estaba demasiado ocupado furioso mientras cerraba las operaciones del campamento. Sin embargo, sí recordaba haber pasado al chico varias veces mientras caminaba con Shinso, y recordaba una palabra muy clara gritada desde el autobús que casi hizo que castigaran a su sobrino. «No lo pierdas de vista, chico», dijo Aizawa. No era ningún secreto lo horrible que podía llegar a ser la discriminación por peculiaridades contra quienes las tenían menos deseables. Lo grosera que podía ser la gente al manipular el momento en que decías que no tenías peculiaridades. Y no era ningún secreto la cantidad de hogares que fueron desmantelados por abuso y discriminación después de que el campamento investigara a algunos de sus niños tras su cierre. Las señales estaban ahí. Inquieto, tímido, desconfiado. El chico miraba a Aizawa como un conejito tembloroso que mira al interior de la garganta de una pantera. La forma en que se apartaba, la forma en que se estremecía cuando Iida se acercaba demasiado. Miraba constantemente a su alrededor, como si esperara un ataque. Saltaba ante los gritos fuertes. «Ya lo estaba», dijo Shinso. «¿Podrías investigar su vida familiar?» «No sin una causa probable», dijo Aizawa, para su gran disgusto. «¿Puedo hacer una causa?» Eso dio como resultado que Shinso tuviera el privilegio de recibir un golpe en la nuca. «No me hagas llamar a tu madre», gruñó. «Solo tendremos que vigilarlo y esperar que podamos ver algo pronto. Porque ningún padre en su sano juicio enviaría voluntariamente a su hijo pequeño a un campamento construido para discriminar ciertas peculiaridades». La única razón por la que Shinso terminó allí fue porque su maestra de primaria mintió sobre el campamento e incluso llegó a imprimir carteles falsos. Conseguir que la maestra fuera despedida y arrestada fue una de las primeras cosas que hizo. La hermana de Aizawa se puso histérica al enterarse de que había enviado a Shinso a un campamento así. Durante el resto de esa semana, se tomó días libres para atender las necesidades de Shinso. Pero eso fue un maestro para un niño. El resto de los padres que enviaron a sus hijos a ese campamento no tenían excusa. Era improbable que dos maestros en la vida de niños diferentes tuvieran la misma idea. Lo que significaba que Midoriya era alguien a quien había que tener en cuenta. El chico ya había sido defraudado una vez a tan temprana edad. Probablemente le han defraudado muchas más desde entonces. Izuku comió un gran tazón de katsudon esa noche mientras hablaba con Slenderman. Fue un día largo y agitado. Izuku necesitaba a alguien con quien intercambiar sus ideas. Y Slenderman era un buen oyente. Era extremadamente bueno para equilibrar ideas y ayudar a Izuku a resolver su confusión. Así que habló. Habló de lo confuso que era todo. De lo diferente que era la preparatoria de la secundaria. Y, al final de su declaración, Izuku recibió una declaración muy firme del hombre que lo hizo detenerse. ¿Por qué no es abusivo, Izuku? ¿Por qué no era abusivo? Slenderman miró a Izuku con tanta dulzura que le dolió el pecho. A Slenderman le importaba. Le importaba tanto, y le dolía. El trato que te dieron en la secundaria no fue justo ni correcto, continuó Slenderman. Lamento haberte mantenido en ese ambiente. Nunca debiste haber pasado por eso. Izuku se llevó otro bocado a la boca sin hacer ruido. Sabía que no dependía de Slenderman. Sus almas invocadas habían sido geniales, pero su influencia era limitada en una sociedad sin identidad ni poder. Sobre todo porque no había otras opciones educativas.
Está bien, murmuró Izuku. No, no lo es. No deberías tener que disculparte por soportar el abuso. Eras un niño en una situación desesperada. Ojalá hubiera sido mejor, dijo Slenderman. ¿Puedes prometerme que intentarás abrirte a nuevas experiencias en esta escuela? Izuku mira su regazo. Lo intentaré.